Bien, se comunican con nosotros un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de Montevideo, Uruguay, a quien saludamos. Vamos a saludar a uno solo, si bien no se enumeran quiénes son, pero por un problema de tiempo. Saludamos a Alan Gabriel Meneses y le pedimos que Alan, hagas extensivo el saludo a tus compañeros y a toda la población de la tan querida Universidad de Montevideo. Y nos pregunta, fíjense cómo consulta, nos pregunta por el daño causado por animales, ya que la legislación argentina, según sus propios dichos, está tan avanzada en este punto. Seguramente tienen que hacer algún tipo de tesis o monografía y estarán tratando de interiorizarse de cómo es el derecho comparado. Bueno, tengo malas noticias porque la Argentina, si bien tiene un derecho muy moderno, ya que el Código Civil data del 1 de agosto de 2015, es bastante nuevo, está muy atrasado en este tema en cuanto a contenido. ¿Por qué? Porque, vean, un código tan moderno, hay que ubicar artículos en la Argentina. 1759, que justamente se denomina el daño causado por animales, y no dice nada, reenvía a el artículo 1757, dos artículos atrás, que se denomina el artículo el daño causado por las cosas o actividades de tipo riesgosas. Y empieza diciendo lo siguiente, y lo voy a leer textual. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, y sigue diciendo, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el daño o vicio causado por las cosas, el 1759 que remite este artículo, implica que el legislador hoy todavía sigue pensando como pensaba Vélez Sarsfield. Es decir, que los animales son cosas, como si fuera estos lentes, esta virome, una cosa absolutamente atrasada, desactualizada. Hoy por hoy es impensable esto. Sin embargo, fíjense que si les han comentado que busquen en la Argentina, porque como dicen ustedes, tenemos una legislación avanzada en este punto, nos hemos quedado increíblemente atrasados. Es más, me permití buscar, ubicar esto en el derecho comparado y creo que ustedes también tienen sus problemas, no están avanzados en este punto. ¿Por qué? Porque el Código Civil uruguayo trata con una modificación producto de la ley 16.603, os voy a leer bastante porque es ley que uno no maneja cotidianamente, y modificó el artículo 1328 del Código de Uruguay, que dice a grandes rasgos lo siguiente, y leo: el daño causado por un animal salvaje o feroz será siempre imputable a quien lo tenga bajo su guarda, sea o no su propietario, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y continúa en este sentido. Y el artículo siguiente, el 1329, que da término al tratamiento de la regulación sobre los daños causados por animales, dice: lo dispuesto precedentemente, lo que dijimos recién, no será aplicable a las autoridades y funcionarios de parques zoológicos estatales o municipales. La verdad, no entendemos por qué exime a las autoridades, ya sean estatales, e incluso después sigue diciendo a los propietarios la misma regla se aplicará a los propietarios de parques y jardines zoológicos privados, así que los exime absolutamente. Esto no se entiende. Listo, esto quedó entre paréntesis. Volvamos al artículo 1328. El daño causado por animal salvaje o feroz. Punto. No habla de otro tipo de animales, no habla de animales domésticos, no habla de animales entrenados, como por ejemplo pueden ser caballos de carrera o caballos de raza o toros reproductores. ¿Qué significa esto? Que el Código Civil uruguayo también está trazado, pero en un sentido diferente al argentino, en el sentido que todo animal que provoque un daño, sea el perro, el gato doméstico que uno tiene en su casa,
por el hecho de haber provocado un daño, la ley lo convierte, en virtud del daño, en salvaje o feroz, que es lo único que trata. No hace ningún tipo de distinción. Me pregunto qué harán los jueces, si este es un buen tema para incorporar a la investigación de Alan Gabriel, que nos estaba consultando hoy sobre esto. Es decir, es impensable que todo animal se convierta en salvaje, se convierta en feroz por el hecho de haber provocado un daño, porque hay que ver las circunstancias por las cuales se ha dado, cuál fue el motivo, cuáles fueron las situaciones de hecho en las cuales se produjo el daño y contemplarlo, interpretarlo. La verdad que hay que tener en cuenta que el Código Uruguayo trae algo medio complicado, es decir, en sentidos diferentes. La Argentina y Uruguay están muy fuera de lo que es la interpretación de los animales hoy. Fíjense que hoy hay animales incluso entrenados por situaciones de necesidad. El lazarillo, el animal que acompaña a los no videntes, es decir, no puede provocar un daño y convertirse en un animal salvaje. Hay que ver qué tipo de daño, en qué situación. Es decir, es muy difícil entender esto que dicen ambos códigos. No estoy cargando las tintas sobre el Código Uruguayo. La Argentina, ya les dije, ha quedado con esto de tener a los animales como una cosa muy lejos en el tiempo de lo que es el pensamiento actual, de cómo se trata de un animal, cómo se lo ve desde el punto de vista médico, los veterinarios, cómo se los tiene en las casas, cómo sirve a las familias, a los chicos con problemas. A veces el único punto de comunicación de un chico autista es el animal. Hay que entender estas cosas. Yo, si ustedes me permiten, estuve mirando un poco algunas cosas que ya tenía en la cabeza, pero quise informarme mejor para esta ocasión. Y el Código Civil de Colombia, hagamos derecho comparado, sigamos con esto, en el artículo 2553 de su propia legislación, empieza diciendo lo siguiente, y vuelvo a leer. El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aún después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, el extravío o daño no pueda imputarse en la culpa de su dueño o del dependiente encargado o de la guarda o del servicio del animal. Entonces, después sigue diciendo unas regulaciones complementarias en este sentido, pero lo importante acá es que ha cambiado todo el sentido de lo que venimos leyendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque acá sí el hecho de ser el dueño implica tener la guarda. La ley carga con la guarda, incluso con un montón de obligaciones que están dentro de la guarda, como la obligación invigilando, etcétera, 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 que no vamos ahora a entrar en detalle, pero por el hecho de o ser el propietario o ser quien es el encargado, quien está a cargo del animal en el momento que se produce el daño. Y esto es lo que la ley contempla. Y esto es mucho más amplio y otorga un criterio para la reflexión, para el cuidado de las circunstancias en las cuales se haya provocado aquel daño. Se ve al animal de una manera más amplia en relación con su dueño y con la víctima del daño que se haya provocado. Fíjese una cosa, a mi gusto, lo que he visto como más interesante está en la legislación chilena. Hago hincapié en esto para que lo tengan en cuenta y vean cómo el sistema chileno contempla rápidamente, porque lo hace de una manera muy cortita, muy concisa y muy concreta, la forma en que se legisla el daño provocado por un animal, la responsabilidad del daño provocado por un animal. Y es más, esta ley se denomina entre paréntesis ley Cholito, no sabemos por qué, así que quien lo busque podrá abajo informarnos en los comentarios
por qué esto. Pero fíjense lo que dice, la ley chilena dice, la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, esta es la ley Cholito, así se llama, dice, esta ley establece una serie de obligaciones que una persona contrae cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía. Fíjense cómo se focaliza en el animal sociabilizado, el animal de todos los días, en la mascota ya no hay animales salvajes, el animal no es una cosa, el animal no es feroz. Es decir, toma un poco la idea de la legislación colombiana, pero la cierra, la focaliza de una manera muy social. Y por eso habla de mascota o animal de compañía. Esto lo hace muy interesante. A partir de este nuevo marco jurídico, la persona que tenga una mascota deberá, y así empieza el enunciado, 3 circunstancias. Primera, registrarla e implantarle un dispositivo electrónico. Es el microchip que ahora en la Argentina, supongo en Uruguay, en todos lados, está como opcional para el dueño de la mascota o animal de compañía. En Chile no, es obligación. Segundo, responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario, importantísimo. Carga una responsabilidad que hasta ahora, por lo que he visto, en Latinoamérica no existe. En Chile sí es una legislación avanzada en este punto. Y tercero, y la que nos importaba, responder civilmente de los daños que causen. Responsabilidad de los daños que causen. Y se acabó. No importa qué tipo de animal, en qué circunstancias, si es animal de entrenado, animal reproductor, si es animal mascota de compañía, si es feroz o no, o pertenece al Estado o está en el zoológico. Daño responde quien está a cargo. Y la responsabilidad por alimentación y manejo sanitario. Excelente eso. Es casi como para los menores, cuando sería la responsabilidad de los menores que eran del padre y tutor encargado, así de amplio, y se acabó la discusión. Esto es lo que hace el Código chileno y es lo que a mí más me interesó, y recomiendo a Alan Gabriel que tenga en cuenta este punto, que me parece a mí lo más interesante. Para terminar, salgamos de la legislación en la Argentina, que como ya dijimos es una cosa, el animal atrasadísima. La jurisprudencia, por el contrario, está un paso adelante de la... Miren el cambio de fuente de la ley a la jurisprudencia, el sentido cambia absolutamente. Les recomiendo buscar un fallo de casación, búsquenlo en internet como la chimpancé Sandra, de casación en la Argentina, firmada en su momento por el doctor Pedro David, fallecido recientemente a la edad de 94 años, y un fallo muy moderno en este sentido, donde lo van a leer in extenso, donde termina diciendo que, acaba el criterio de todo animal es una persona no humana, y así debe considerárselo como persona, y tiene los derechos de la persona, aunque sus rasgos no sean humanos. Bien, espero que haya sido útil. Les digo lo de siempre. Si les interesó, like y suscribirse. Podemos continuar con estas sugerencias, con estas charlas. Un saludo a todos y un saludo, y espero que les sirva a los estudiantes uruguayos. Muchas gracias.